Disco Online. Disco Online. Disco Online. Hola, mis amigos, bienvenidos, cordialmente bienvenidos a esta tercera emisión de tu podcast favorito, porque ya es tu favorito, Disco Online. Semana a semana vamos a tener aquí con nosotros unos invitados de postín para que ustedes refresquen muchas historias, muchas anécdotas, cositas curiosas de este fascinante mundo que ahora llaman música retro, pero desde cuando se inició es una época que jamás va a morir. Así que en la producción general del espacio, Edgar Pacheco, Anita Pacheco también estará en la parte digital y de la programación online, José Miguel Martín en la parte técnica de las cámaras y todo el movimiento de las grabaciones, y quien les habla, Francisco Javier Martínez. Así que de una vamos a presentarles a un personaje que estoy seguro que en este momento, con mencionar solamente su nombre, van a evocar muchas cosas. Bailaron ustedes hasta el cansancio con la música que él colocaba. Hasta se enamoraron también en fiestas, en eventos públicos, en sitios privados también, con la música que nuestro invitado colocaba. Así que, sin más, aquí está, en la tercera emisión de Disco Online, Alexander Pirela. Bienvenido, Ale. Gracias, Francisco. Bueno, esa presentación fue monumental, de verdad, muchas gracias. Desde aquí un saludo, por supuesto, a todos los que llevan este programa, desde la parte de la dirección como la parte técnica. Y bueno, nada, estamos aquí para relatar, ¿no? Y darle una historia a todos esos... yo creo que más que oyentes son observadores, ¿no? Porque la tecnología se presta tanto para observar como para escuchar. Claro, no era como antes, ¿te acuerdas, Francisco? Que era difícil. O como lo puede decir el mismo Edgar. Antes tú para mezclar solamente tenías que escuchar. Hoy día puedes ver sin escuchar. Sí. Porque te puedes guiar por los software y todo eso. De todos modos, bueno, más adelante iremos a ir develando todo eso. Claro, poco a poco, porque las cosas se comienzan desde el inicio y hacia allá vamos. ¿De qué año estamos hablando, Alexander, cuando tú sientes que te picó ese gusanito de la música y decidiste, por ahí me voy? Bueno, ¿Cuándo fue eso? Mira, para serte sincero, yo diría que desde el año 83, que me empezó a gustar, más no tenía el conocimiento justo de cómo era que era el tema de las mezclas, ¿sabes? Sí, iba para eventos, iba para festivales, o lo que uno llama guerra de miniteclas, ¿me acuerdo? Y entonces, bueno, nada, yo iba, me fue gustando todo esto. Cada día te fue gustando más. Me fue gustando cada vez más. Y mi papá era profesor. Y mi papá tenía unos decks muy parecidos a esto, por eso que me trae recuerdo. Y yo recuerdo que en el lado izquierdo tenía la canción de Billie Jean de Michael Jackson. Ya. Y del lado derecho puse la canción de Every Breath You Take de Police. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando voy a soltar los dos play coinciden perfectamente las dos canciones. Tenían el mismo tempo. Ya. Y entonces ahí fue cuando dije, así es que se logra esto. Así es que entonces... es que uno tiene lo que uno llama la sincronización, ¿no? Que tú recuerdes, ¿quién fue el primer disc jockey que tú viste mezclando? ¿Quién fue? ¿Qué tú recuerdas? Es que fueron varios. Tengo ¿El que más te impresionó, por ejemplo? Bueno, Edgar fue uno de ellos. Ajá. Edgar fue uno de ellos. Carátula, porque él tenía mucha versatilidad. Pero estaba también Mimo, que Mimo tenía una velocidad que era. Y Juvenal, que tiene una buena musicalización. Claro. Entonces, cada quien como que tenía un estilo. Y entonces yo... cada quien tenía su secreto. Totalmente. Exacto. Y entonces, al yo verlo ahí, cada técnica, cada cosa, y no, mira, fulano tiene esto, no tiene esto. Como siempre, habían unos que tenían mucho menos, pero igual no se les quite su mérito. Y el siguiente paso, una vez que tú comparaste Billie Jean con Police, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso, que tú no lo creas, fue coloqué
la canción de Michael Jackson, Quiero comenzar algo. Y quieres Ajá. empezar, la de y coloqué las dos al mismo tiempo. Y que siento yo cuando ambas se comienzan a fusionar, se cancela en ese momento la frecuencia. Obviamente, todo este tecnicismo lo aprendí luego. Pero yo veo que en ese momento hizo como un tubo, un túnel. Ok. Y yo dije, sí, es que se hace entonces ese sonido. Yo no sabía que se llamaba flanger. O sea, fue muy empírico, todo Exacto, eso es lo que te voy a decir. O sea, fue empíricamente que fuiste ascendiendo. poco a poco. Mi primera voz se me la hizo un gran amigo tuyo, Rubén Darío Silva. Claro. Entonces, claro. sí, porque él trabaja con mi papá. Y por ahí entonces comenzó la cosa hasta que empecé a trabajar en Miniteca Amateurs. Hasta que bueno, llegué con, que también son amigos tuyos, la gente de la familia de Homero Díaz Osuna. Claro. Y entonces el nieto de ellos, Gustavito, se creó una Miniteca Sound Music, tú mismo le grabaste la voz, recuerdo. Sí, señor. Y bueno, y por ahí comenzó ya este viaje. Saludos, Gustavo. Quiero que estén allá. De esta manera no puedo ver. Saludos. Sí. Bueno, por ahí comenzó este viaje y para mí en mayor emoción de la vida fue que una de esas minitecas que yo tanto seguí, que tanto veía y me gustaba sobre todo su merch, ¿no? Porque vendían las franelas, vendían las gorras, vendían todo eso. Es Dislike. Y entonces voy y presento como un tipo de casting y Juvenal me dice, no, sí, queda. Fabuloso. Entonces comienzo a trabajar con Juvenal en el año 87, porque con Gustavito fue en el año 85. Y de ahí hasta el año 90, yo inclusive, por así decirlo, viví los dos reinados. El de Juvenal, el de Pablo Guzmán, que también debes acordar de él. Pablito, exactamente. Entonces, trabajé con Juvenal desde el 87 y con Pablo hasta el año 93, que ahí fue cuando me fui para Colombia. Dislike, que también pronto vamos a tenerlo aquí a alguien de Dislike. Estamos haciendo esfuerzos en producción, ya Edgar me ha avisado, para tratar de localizar y aunque sea hacerles una entrevista online a Juvenal, el fundador y creador de Dislike y punto. Bueno, Que se Rubén. ese es Rubén Darío Silva, exactamente, mi pana de Huellas. Bueno, Alexander, de Dislike hasta que te retiras y te vas para Colombia, ¿eso fue el año qué? El año 93. Y regresé en el 94. Ok, duraste un año en Colombia. 6 meses. ¿Allá ya hiciste lo mismo también? Sí, ya yo de aquí ya había hecho pininos en Auténtica, aquel entonces se llama Capital. Capital, la misma frecuencia, Capital 107. Ya tú tenías tu programa ahí de La Manzana y yo era, por así decirlo, después de que salió Carlos Alba, entra Tony, ¿te acuerdas de Tony Metralla. Metralla? Entra Tony Metralla. Tony Metralla me tiene a mí como que no puedo ir hoy, porfa, quita la llave, abre ahí, prepárate, quizás van a grabar, montaba comerciales y todo. Él fue uno de los que me enseñó a trabajar con magnetófono. Y bueno, después de... Tony Corrado. Tony Corrado. Bueno, voy a decir que no vayan a creer ustedes que el apellido era Metralla. No, ese era su apodo, apodo dentro del ámbito de la radio y de la inclusive música. de la Miniteca, porque él era el DJ de Power Station. Y entonces, ya estando aquí, Arturo Uzcategui, también amigo tuyo, amigo en común, me dice, mira, Chomito, Que era director de la Mega. de la en ese Mega, momento, éxito correcto. 96.5, que hizo la transición a la Mega. Exacto. Y me dice, mira, ahí está la vacante en grabación, ¿quieres echarle pichón? Bueno, y me hizo la prueba y perfecto, duré con ellos 4 años. Cosa que, fíjate de la locura, cuando yo estoy en Colombia, hay una estación de radio allá en Medellín del circuito RCN que se llama La Mega. Y entonces, en Venezuela es que hay una Mega. Y yo le digo, sí, claro, de hecho en mi ciudad hay una, porque es un circuito, aquí tenemos 5. Y transmitimos ya vía satélite, en ese entonces. Y ya no era la música con cajetines, sino ellos tenían allá el minidisc. Ya. Estaban muy avanzados. Lo llevaban como un paso adelante. A un paso adelante. Sí, Y claro. de hecho, cuando yo entro a RCN, era un edificio con 8 estaciones de radio, Cristal, no sé qué, y era una locura, estaciones de radio unas pegadas una al lado de la otra, era un edificio de ladrillito. Y entonces, bueno, nada, comienzo a trabajar con ellos de manera muy solapada porque en ese entonces el tema de la migración era difícil.
Pero aún así, Bueno, sigue siendo difícil. pero no, en aquel entonces estaba el DAS, era una cosa Ya. que si yo no me presentaba al momento, y yo me fui por aquí, de aquí del país, fue con una novia, una cosa. El tema, regresé como a los 6 meses, Arturo me ofrece aquí en la Mega. Oye, ¿regresaste con la novia o sin la novia? No, sí. Ok, vamos a quedarlo. Sí, sí. Y entonces después, bueno, nada, ya en lo que es la parte personal, me casé aquí, tuve mi primera hija, pero en la profesional comencé a trabajar en Alexandras, aquí en el Hotel Princesa Plaza. No sé si eso todavía estará vigente. De verdad, eso fue hace muchísimos El años. hotel sí, pero el salón. Era una disco que quedaba en planta baja, Alexandra. Y recuerdo que, ¿cuál fue el punto para, por así decirlo, para tener a la gente allí? Que nadie ponía tambor. Ok. No sé si recuerdas que el tambor era como grabado. Claro. Aunque Edgar ya se había grabado un disco de tambores mezclados. Sí, exactamente, exacto. El tambor es mix. Y nosotros, y ahí los jueves los teníamos con la noche caliente y presentábamos agrupaciones en vivo, ¿no? De tambor. Y eso se ponía súper full. Y los fines de semana era más tipo pop, no era tan disco, ¿no? Era más pop. Y yo lo que hacía era colocar música alternativa que estaba muy de moda en ese entonces. Steve Crows, R.E.M., todas esas agrupaciones. Entonces era más tipo pop, no tan disco, sino era como más pop. Y después de allí me voy al Centro Empresarial Europa, que era, por así decirlo, el sitio de las discos en Maracay, habían 3. Exacto. Y a mí me toca trabajar en Baja Club, que era una de las que tenía más, que era de Tony de Luca. Era una de las que tenía más renombre y una de las mejores. Sí. En cuanto dejo de trabajar en la Mega, ya paro la radio un poco, me quedo con el tema de las discotecas y bueno, después de allí, imagínate, atmósfera, vinieron infinidades de discotecas, eso fue ya en la parte de los 90, ¿no? Ok. Pero yo quiero que ustedes sepan, amigos y amigas que están con nosotros acá hoy día, en la tercera emisión de Disco Online, Alexander Pirela. Bueno, Alex, quedamos en algo muy importante cuando tú me mencionas que habías pasado, digamos, habías cumplido tu deseo de trabajar con Dislike. Y mencionaste que lo hiciste en 2 periodos, con el propio Juvenal y después con Pablo Guzmán. Ahora, después hablaste también de los locales fijos, las discotecas, que sales momentáneamente de la radio para dedicarte por completo a ser disc jockey. Pero hay una cosa muy importante, los grandes eventos privados y públicos que se realizaron, se efectuaron en toda la zona central del país y yo creo que a nivel nacional también. Háblame de cómo fue esa incursión de Alexander Pirela, esa transición de ser disc jockey de una discoteca a proyectarte como DJ, dejaste el jockey aparte, de convertirte en DJ a nivel nacional. Te escucho. DJ Alexander Pirela. Con ustedes, DJ Alexander Pirela. Bueno, ¿dónde están las chicas solteras de la noche? Chicas solteras, marico arriba, marico arriba. El rey del distrito del house, que digo personalmente para todos ustedes, de parte del Coronado y Frecuencia Club Móvil. Arriba, 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 nos vamos arriba, arriba. DJ Alexander Pirela. Bueno, eso es importante también aclararlo. El tema del disc jockey DJ es lo mismo, simplemente Claro, de por que se supuesto. tomaron. Es un modismo. Es un modismo, es Exacto. una manera de reducir eso. Pero lo que tú dices también es importante porque yo recuerdo que, y también muy una sorpresa para mí, porque yo venía ya como con esa, por así decirlo, con ese inicio del tema de producir. Y resulta que yo mismo me estaba haciendo mis propias canciones, pero de una manera muy bootleg, ¿no? Lo que hoy día se conoce como bootleg. Y yo producía y la gente decía, pero esa versión, la canción está de moda, pero esa versión yo no la tengo. Y eso fue lo que hizo que de pronto, digo yo, que los dueños de estos locales me comenzaran a llamar de manera independiente. Algo así como un remix. Exacto, pero era como una remezcla, pero muy privada. Ok. Entonces, pero ilegal, ¿de acuerdo?
porque era un bootleg. Sin el permiso del compositor. Para nada. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo la modificaba, le metía ciertos sonidos, de repente la preparaba de una manera distinta y la gente decía, "Oh, mira, suena distinto". Los dueños de la discoteca me llamaban para que yo colocara esas versiones al estilo mío. Y ahí fue cuando yo dije, pero ya va. De pronto, si ya yo no hago remixes, en este caso ilegales de otro, sino que yo mismo comienzo a producir lo mío. Y entonces ahí fue cuando más se abrió el abanico con este tema, ¿no? Ok, Y con la parte de la música, Sí, propiamente dicho, pero aguántalo allí, le pisa el botón de pausa, porque esa parte de la música con Alexander Pirela, eso yo quiero hacer un capítulo más. Genial. ¿Ok? Pero hay algo muy importante, mis queridos amigos, con nuestro invitado, Alexander Pirela, que él rompió el molde y todo siempre yo he sabido que quien rompe paradigmas tiene, tarde o temprano, tiene éxito. Y aquí está una prueba palpable. Él rompió ese molde de que la gente iba a ver una discoteca, disfrutar una móvil, una disco móvil, una miniteca, llámese como se llame. Pues no, Alexander rompió ese molde y ya lo iban a ver, esa era Alexander Pirela, sin ningún nombre específico. Él como DJ, como disc jockey. Alexander Pirela se convirtió prácticamente dentro de la música, dentro de las mezclas, dentro de este movimiento, como una marca. DJ Alexander Pirela. ¿Cuándo decidiste hacer ese gran paso, Alex? Mira, justamente cuando ya dejé de ser residente de las discotecas Ok. y comenzaron entonces, pero bueno, si le estás tocando, por ponerte un ejemplo, a Felipe, que viene a ser el dueño de Barra y de varios locales, Seven, X. El punto es que cuando yo estoy así me dicen, mira, pero ¿cuánto te paga esto? Porque así se maneja todo esto. Y yo, mira, bueno, X, vamos a poner 20.000. 20.000. Sí, porque es que yo no uso ayudantes, porque hay muchos DJs que usan sus ayudantes. No, yo toco solo, toda la noche, solo, con todos los géneros, todo. A pesar que lo mío siempre fue la influencia de la música electrónica. Bueno, entonces me comienzan a llamar y dale, pero nada más para que me haga set de música electrónica. Entonces yo dije, ya va, trabajo menos, voy con lo que en realidad me gusta y voy a cobrar lo mismo. Y entonces pasé de residente a DJ invitado, o lo que hoy día llama Starring Special, ¿no? Que es el DJ. Como no hace mucho llamaban freelance. Exacto. Exactamente. Porque yo empecé a trabajar como freelance. Y ahí fue entonces cuando se abrió todo este mundo de vente a tocar tal día, vete a tocar. Y había veces que en un día tocaba en 3 discos. Tocaba en 3 discos, o a veces en 2 discos y en un evento. Porque siempre también me llamaban para muchos eventos así de tarima libre. Claro, y eventos privados también. Totalmente, totalmente. Era muy común en aquella época que a uno le invitaban, por ejemplo, a una fiesta de 15 años y decía, animación, Alexander Pirela. No te ponían miniteca tal, no. Era la marca de Alexander Pirela. Y a eso me refiero, que tú rompiste ese paradigma de ser, utilizar tu nombre como marca. Como marca total. Así como Edgar, que utiliza su nombre. apodo de carátula. Ok, entonces entre los dos llevan ese peso de romper el molde, de romper el paradigma. Pero llegó el momento de la música.
propiamente dicha. Disco, Alexander, disco online. ¿cuándo te diste cuenta de que no solamente tenías aptitudes, no solamente tenías opciones de triunfar en el ámbito de las mezclas, en el ámbito de los beats, del pitch, de todas esas cantidad de cosas que rodean la miniteca, sino que me dice, caramba, yo puedo ser músico, yo puedo componer, yo puedo... Y a propósito de eso, después de tu respuesta, voy a darles algo que estoy seguro que ustedes, atención aficionados al béisbol, ¿ok? Algo que ni se imaginan de este señor. Dime, ¿cuándo llegó el momento de que te dice, yo quiero ser músico también? Bueno, eso fue entre el 97 y el 98, que recuerdo Alejandro Rode, tenía un programa a nivel nacional, que se llamaba Happy Rode Hot Mix. Ya yo había salido del circuito Unión Radio, Ok, pero me habían quedado buenas relaciones, como debe ser siempre. Total. Y él tenía ese programa los fines de semana, y entonces vuelvo con los temas de los remixes, estos bootleg, ¿no? Y yo, Anti-Funky, era una agrupación en ese momento que tiene un tema muy pegado que se llama Are You Ready? Are You Ready? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, claro. un tema, y yo le hice una remezcla. Y resulta que ellos están colocando más la remezcla que el original. Y entonces yo dije, está bien, estoy bien entonces encauzado, estoy haciendo algo bueno, Estoy en buen camino. estoy en buen camino. Y ahí fue cuando en el año 99 hice un tema para una discoteca acá que se llama Cobar, que daba en la esquina de la ballena, ¿no? Ok, Y Gustavo Santoro lo empieza a utilizar en su programa de TBS que se llamaba En la en Paila. la baila. Y yo le Los dije, viernes en la noche Ujú. era ese programa. y yo le dije, ¿te gusta el tema? No, por lo visto Gustavo me dice, voy a emular. Sí, me encanta el tema, está muy bueno. Bueno, tú me dices si de pronto me puedo guiar por eso y te hago algo para ti. Me dice, no, sí, ya buenísimo. Él ya estaba con Juliana Teixeira allí, ella era la conductora. Y entonces, en base a Cobar, es que yo creo la paila y ya todos conocen la historia. Eso sonó en todas partes, eso era eventos, aquí, eventos. Entonces ya no era solamente Alexander Pirela, sino Alexander Pirela y la gente de la paila. Correcto, Entonces correcto. llenábamos tarimas. Te dieron como un empujón grandísimo. Totalmente, porque ese era como el Instagram de la época. Era la manera, o sea, tú te quedas ver en TV, la única manera era a través de crear un contenido bueno para la televisión. Eso es correcto, eso es correcto. Pero llegó un momento cuando este señor, en la parte musical, creó un tema que todavía a estas alturas lo creó en el 2003. ¿Ok? Escuchen bien, 2003, y todavía hoy a estas alturas la gente lo identifica muy especialmente, claro, los aficionados a los Tigres de Aragua de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, el equipo de Aragua, el equipo regional, el equipo al cual hemos llorado, hemos reído, hemos sudado y de la emoción de tantos éxitos de los Tigres. Pero fue Alexander Pirela quien convirtió una canción prácticamente en el himno de los Tigres. En el himno de los Tigres. En el himno de los Tigres. Háblame de ese momento de creación del tema para los Tigres de Aragua. Mira, eso es sencillo. Yo al principio había hecho una canción muy corta, que era el Ole Ole, el famoso Ole 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 Ole. Ok. Tigre, Tigre y Pelón, un operador tuyo. Rafael Sack. Claro, Rafael Sack. Me dice, dámelo, que te lo voy a poner a cada rato allá en el estadio. Y eso era cártico, el Ole Ole. Tigre, 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 Tigre. Trabajaba yo en Master 97.3 FM en ese entonces. Resulta que ya para esos días, ya yo tenía también un contrato con la gente de Rod Ben. Firmé un contrato con ellos 4 años en el Concresa, allá en Caracas. ¿Te mudaste de Caracas? No. Me convertí en que ya dejé de hacer bootlegs. Ok. Ya no era ediciones piratas, ya era, mira, tenemos a Tisubi Georgina como cantante y ellas vienen con estos sujetos y yo veo
unos tipos más tatuados que yo, y en franelilla y cosas. Y yo digo, ¿quiénes son estos? Bueno, mira, le tienes que hacer un remix a esta canción. Eso está dentro del contrato. Yo le hago el remix. Resulta que era Wisin y Yandel. Al tiempo me entero yo y ellos se hacían llamar Los Vaqueros. Y entonces fíjate cómo comienza aquí el asunto, el remix de Jump, el de la bomba. Bomba. Comienzan todos esos remixes. A raíz de esto, ya yo tengo ya el ole ole para no irme tan adelante, sino, ¿sabes? Llevarte a ti la velocidad. Voy con el ole ole. Muere mi papá. Mi papá tenía algo que le agarraba y cuando ganaban los Tigres, nosotros vivíamos casi que al frente y el carratico pone esa canción. Cuando él muere, yo le hago esta canción en honor a él. Y resulta que ese año quedamos campeón. Éxito total. El año siguiente volvemos a quedar campeón. Éxito total. Que fue el comienzo de la famosa dinastía La de los dinastía de los Tigres. Aquí no estamos jugando carro. Aquí no estamos jugando carro. Y entonces, bueno, te podrás imaginar, en ese entonces ya yo tenía ese contrato firmado ya con líderes, porque ya había cambiado eso, no lo ven a líderes. Tenía el tema de los Tigres de Aragua, estaba todavía sonando La Paila. Entonces fue algo que yo, en lo que es finales de los 90, para 2000 ya yo me consideraba ya yo qué sé, un rockstar. Entonces eran muchas cosas que me estaban saliendo y fíjate, quizás a lo mejor yo estaba haciendo cosas que la gente en algún momento hoy día me reconoce, pero Alex, aquel remix, pero yo lo hacía, repito, de una manera que no sabía que estaba llegando a tanta gente. Ya va, pero ¿cuándo sientes que explota el tema de los Tigres de Aragua? No, es que definitivamente ese primer año, ese primer 2003. En el 2003 que me reuní con el entonces gobernador Vidalco y él me felicitó y todo eso. Y entonces ciertos acuerdos allí, pero el tema es que yo nunca he hecho, y quiero que todos ustedes lo sepan, por dinero, nada de esto. Yo siempre lo he hecho de corazón porque es mi equipo. Eso. Ok, pero ¿cuál fue el secreto, Alexander, para que ese tema haya perdurado tanto, por Dios? ¿Cómo fue ese condimento, ese aliño que le pusiste para que durara tanto desde el 2003 y estamos en la temporada 2025-2026 y todavía él es prácticamente la canción oficial de los Tigres? Bueno. Tú hiciste una variación, ¿cierto? Sí. Es más, inclusive cualquiera que lo quiera tener puede simplemente escribirme a mi WhatsApp 0414-345-1925 y yo se lo voy a enviar. Es un Pero repite el número. 0414-345-1925. Me pueden escribir a través de mis redes y yo se los puedo enviar sin ningún problema. Es una canción homenaje a esa canción. Ah, qué bien. Es un homenaje a la misma canción. Ya cumplió 22 años ya la canción. Sí, señor. Entonces yo creo que el éxito de eso fue ustedes mismos. La misma gente fue la que... Claro, por supuesto. Y los muchachos de La Roca, ellos decidieron hacer... tienda aparte. Exacto, ellos comenzaron a hacer su próxima parte. Yo seguí trabajando como DJ independiente y bueno, pero... Qué bueno. Estamos conversando con Alexander Pirela, que es nuestro invitado hoy en la tercera emisión de Disco Online. Quédate ahí.